La carretera 57, de noche, siempre parece más larga de lo que realmente es. Hay un punto entre trailers, cerros oscuros y anuncios medio fundidos, donde la soledad pesa más que el cansancio. Él venía manejando desde antes del anochecer. El motor del tráiler sonaba cansado. El diésel olía denso, pegado a su ropa, mezclado con sudor viejo, café recalentado y ese polvo fino de carretera que se mete en todos lados. A esa hora, casi las 3 de la mañana, la cinta asfáltica estaba vacía. Solo de vez en cuando, las luces lejanas de otro camión aparecían, cruzaban como fantasmas veloces y desaparecían en el espejo retrovisor. El viento golpeaba las ventanas con ráfagas irregulares. Silbaba entre las rendijas de la puerta, hacía vibrar el espejo y parecía murmurar algo como si varias voces se filtraran desde la oscuridad. Él ya conocía esa sensación. Los traileros veteranos le decían que era normal, que de noche la mente se cansaba y empezaba a inventar cosas. Que lo peor no era ver algo, sino quedarse sin frenos en una bajada. Pero esa madrugada, en la 57, el miedo iba a venir de otro lado. No de un bache, no de un asalto, de algo que la mayoría de los camioneros prefieren no nombrar. Vio el anuncio luminoso de una gasolinera y un paradero de camioneros. La luz blanca, fría, recortaba su silueta en la carretera y detrás, todo el campo se veía más negro. Sintió los ojos pesados, la cabeza dando pequeñas sacudidas. Decidió orillarse ahí. Entró al paradero pasando un tope que rechinó bajo las llantas. Había varios trailers estacionados en fila, pero casi todos apagados. Pocas luces interiores encendidas, como ojos cansados al borde del sueño. Se estacionó lejos, junto a una orilla donde empezaba el monte bajo. Apagó el motor. El silencio fue brusco, como si alguien hubiera cortado el hilo del mundo. Solo quedó el zumbido lejano de la carretera, un perro ladrando en alguna parte y el clic esporádico del motor enfriándose. Miró el reloj, 3:07 AM. Bajó del tráiler para estirar las piernas. El aire estaba helado, con olor a tierra húmeda y gasolina. Pisó gravilla y charcos delgados que reflejaban la luz sucia de los postes. El paradero se veía casi abandonado. La tienda de la gasolinera estaba cerrada, con las cortinas metálicas a medio bajar. Una sola bomba de gasolina parpadeaba con un tubo fluorescente que ya pedía descanso. Caminó un poco, viendo otros camiones. Algunos tenían cortinas cerradas, otros luces interiores apagadas. Se escuchaban ronquidos lejanos, radios a volumen muy bajo, un corrido casi perdido en el viento. Entonces lo vio. A unos 40 metros, al final del paradero, donde casi ya no había postes, había un tráiler viejo, color blanco sucio, con franjas rojas despintadas. El cofre estaba abollado. La cabina, inclinada, como si se hubiera quedado a medio subir. Lo raro no era el camión en sí, sino la puerta del lado del copiloto. Estaba abierta, no un poco, totalmente abierta, como si alguien se hubiera bajado deprisa y la hubiera dejado así. Sintió un escalofrío tonto, de esos que uno se sacude con un insulto para sí mismo. Pensó que quizá el chofer estaba abajo, fumando en la oscuridad o haciendo sus necesidades por ahí. Se dio la vuelta para regresar al suyo, pero antes de subir escuchó algo, un golpeteo suave, tac, 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 como si algo duro, tal vez un zapato, pegara contra el escalón metálico de una cabina. Volteó hacia el tráiler blanco. La puerta seguía abierta, balanceándose apenas con el viento. El tac, 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 se mezcló con el chirrido del metal. Sintió que la piel se le erizaba. Apoyó una mano en la carrocería de su camión, intentando convencerse de que no era nada, que era solo el viento, siempre el viento. Pero entonces vio algo moverse dentro del camarote del tráiler blanco. No una sombra, no una figura completa, solo un brillo.
como si un par de ojos muy hundidos reflejaran la luz lejana de un poste. Dos puntos pálidos, estáticos, mirando hacia afuera, hacia él. Tragó saliva, sintió la lengua seca, la garganta áspera. Cerró los ojos unos segundos, los volvió a abrir y los puntos ya no estaban. Se quedó quieto, escuchando. El viento parecía haber bajado. Ahora lo que más se oía era un rumor raro, como un murmullo muy bajo. No podía distinguir palabras, pero sonaba molesto, como alguien refunfuñando en otra habitación. Miró alrededor buscando algún otro trailero despierto, pero todos los camiones parecían sumergidos en un sueño pesado. Ni un alma, ni una voz. Pensó en subir al suyo, echarse un rato en la litera y dormir un par de horas. Lo intentó. Subió, cerró la puerta. Adentro del tráiler el espacio se llenó de un silencio espeso. Se recargó contra el asiento, cerró los ojos, pero el murmullo siguió. Al principio creyó que era su imaginación, un zumbido en sus propios oídos, hasta que notó que el ruido venía del lado del copiloto. Volteó. Lentamente. El asiento estaba vacío. La luz del tablero apagado se veía como un reflejo muerto. El murmullo se hizo un poco más claro. Sonaba como dos voces hablando al mismo tiempo, sin pausas, sin aire. Una muy grave, una casi infantil, superpuestas. No estaban dentro de su tráiler, venían de afuera, justo de donde estaba el tráiler blanco. Abrió la puerta, con la sensación clara de que estaba haciendo una estupidez. Pero la curiosidad, mezclada con un miedo que no quería reconocer, lo empujó. Bajó otra vez. El aire se sentía distinto ahora, más frío, con un olor raro, como a ropa guardada muchos años, húmeda, con polvo viejo y algo dulce desagradable. Caminó hacia el tráiler blanco, paso a paso, sintiendo cómo cada sonido se exageraba. El crujido de la gravilla bajo sus botas, el roce de su chamarra, el latido de su corazón en los oídos. El murmullo aumentó. No era que hablara más fuerte, era que a cada paso el ruido parecía meterse más en su cabeza, como si se filtrara por los poros. Cuando estuvo a unos metros, la puerta del tráiler se movió, lenta, rechinando. El interior era casi pura oscuridad, salvo por una franja de luz del poste más cercano. Entonces distinguió algo. En el escalón había marcas, rayas negras, casi como quemaduras, alargadas, paralelas, bajando hacia el piso. No parecían de botas, ni de manos. Se agachó un poco para ver mejor, y fue ahí cuando lo escuchó claro, como si alguien le hablara justo al lado del oído. ¿Todavía no aprendes a no pararte aquí? La voz no sonó ni femenina ni masculina. Sonó gastada, como si llevara repitiendo la misma frase demasiadas noches. Se levantó de golpe, el corazón en la garganta. No había nadie a su lado, nadie detrás. Dentro de la cabina del tráiler blanco, algo cambió. La oscuridad se hizo más pesada, más densa. Pudo notar la forma de una silueta sentada en el asiento del chofer. No distinguía cara, ni ropa, solo la sensación de que algo estaba ahí, encorvado, mirándolo. Y detrás, en el camarote, algo más se movió. Como si varias personas estuvieran acomodándose en la litera, haciéndose espacio, girando el cuerpo. El murmullo se volvió un coro bajo, apenas audible. Risas sin aire, palabras que no lograría repetir después. Retrocedió un paso, pero sus pies se sintieron torpes, pesados. Por un segundo tuvo la impresión de que el piso se estiraba, que la distancia entre él y su propio tráiler se hacía más larga. La silueta del asiento del chofer inclinó la cabeza, como un perro que huele algo raro. Y entonces vio los ojos. Esta vez no eran un simple reflejo. Eran dos huecos hundidos, muy negros, con un brillo grisáceo en el fondo. No parpadeaban, no se movían, solo lo miraban,
como quien reconoce un error repetido. Sintió un impulso animal de correr, aunque eso significara darse la espalda. Pero antes de que pudiera moverse, algo frío le rozó la muñeca. Miró hacia abajo. No había nada, pero la piel se le puso roja, como si le hubieran pasado un hielo quemado. Un ardor inmediato. El coro de voces se detuvo de golpe. Solo la del principio continuó, susurrando, ahora detrás de él, cerquísima. Ya sabes cómo termina esto, y aún así te paras aquí. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se dio la vuelta. Corrió como pudo hacia su tráiler, tropezando, sintiendo que en cualquier momento algo le iba a agarrar la pierna desde el suelo. Subió de un salto. Cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio vibró. Giró la llave. El motor tardó en encender, como si algo se hubiera aferrado por dentro. Cuando por fin arrancó, metió primera y salió del paradero sin voltear. El espejo lateral temblaba con los baches, pero él no quiso mirar. No quería ver si el tráiler blanco lo seguía con los faros apagados. A los pocos kilómetros comenzó a sentir el brazo adolorido. Se subió la manga mientras manejaba. En la muñeca, donde había sentido el frío, la piel estaba marcada con 4 líneas largas, moradas, como dedos delgados, apretando fuerte. No sangraban, no dolían tanto como deberían, pero se sentían calientes, pulsantes. El resto de la ruta, las luces de su tablero parpadearon sin razón. El radio se encendía y apagaba solo. En momentos de silencio, le pareció escuchar de nuevo ese murmullo pegado al cristal del copiloto. Días después, en otra parada, se lo contó a un trailero más viejo, con manos llenas de cicatrices y una mirada que casi nunca se levantaba del vaso de café. El viejo no se rió, tampoco lo cuestionó, solo le preguntó la hora. Cuando supo que todo había pasado poco después de las 3 de la mañana, en un paradero casi vacío, apenas iluminado, sobre la 57, el viejo apretó los labios. Le dijo que años atrás, un camión se había quedado sin frenos en esa zona, que el chofer intentó orillarse en un paradero parecido, con la familia adentro, dormida en el camarote. Nunca alcanzaron a frenar, que desde entonces, cada cierto tiempo, aparece un tráiler blanco, medio despintado, con la puerta abierta, que nadie lo ve llegar ni lo ve irse, solo aparece cuando la madrugada está más pesada, cuando los que manejan ya no distinguen entre sueño y vigilia. Le advirtió, si algún día tienes la mala suerte de volver a verlo, no te acerques, no lo mires de frente, no escuches lo que te diga, porque esas cosas, le dijo el viejo, no quieren matarte en la carretera, quieren que te duermas, que confíes en que todo es imaginación y que cuando cierres los ojos, ellos se sienten contigo en el asiento del copiloto. Desde esa noche, cada vez que pasa por un paradero casi vacío en la madrugada, baja la velocidad, pero nunca entra. Y aunque el cansancio le gane, prefiere seguir adelante, con los ojos ardiendo, antes que correrse el riesgo de volver a ver, al fondo de un patio casi desierto, la puerta abierta de un tráiler blanco, esperándolo. El paradero San Isidro no parece peligroso a simple vista. Es pequeño, con un comedor para camioneros, 2 bombas y un baño que siempre huele a cloro mal disuelto en agua sucia. En el día se llena de voces, motores, risas cansadas, historias de choferes que se cuentan para matar el tiempo. Pero de noche, cuando el comedor cierra, cuando solo queda encendida la luz del baño y un par de postes, el lugar se transforma en otra cosa, como si alguien más tomara posesión del espacio. Esa noche él llegó cerca de la 1:30. Traía el estómago revuelto por tanto café soluble y la cabeza cargada de pensamientos que no quería enfrentar. Había tenido una discusión fuerte por teléfono antes de salir de casa, y todo el camino, los recuerdos regresaban como olas negras. Entró al paradero siguiendo las flechas pintadas en el piso, ya casi borradas.
Había unos 3 camiones estacionados, todos con las cortinas del camarote cerradas. El comedor estaba apagado, las sillas arriba de las mesas, solo una luz tenue en la cocina del fondo. Se estacionó cerca del baño, apagó el motor. Un silencio hueco se adueñó de la cabina. Se bajó con prisa, sintiendo el aire más frío de lo que debería. La noche estaba clara, sin luna, pero con una neblina ligera pegada al suelo. La luz del baño, amarillenta, formaba un círculo triste en medio de esa bruma. Empujó la puerta metálica del baño y el eco del golpe resonó demasiado fuerte. Adentro, el olor a humedad le pegó en la cara. El ventilador del techo giraba lento, haciendo un ruido rítmico, casi hipnótico. Mientras se lavaba las manos, alzó la mirada hacia el espejo. Estaba manchado, rayado con nombres y groserías talladas con llave o navaja. Su reflejo parecía más cansado de lo que se sentía. Ojeras marcadas, la piel ceniza bajo la luz amarilla. Detrás de él, en el espejo, vio pasar algo. Fue un movimiento rápido, como la sombra de alguien cruzando la puerta del baño. Se giró de inmediato. No había nadie. La puerta seguía cerrada. El ventilador seguía girando. Regresó la vista al espejo. Esta vez no vio nada raro, solo su cara. Y a sus espaldas los cubículos vacíos. Se secó las manos con papel áspero. Quiso salir cuanto antes, pero justo cuando tocó la manija, escuchó el sonido de una llave girando en una chapa. Fue un clic metálico claro, a su lado, como si alguien estuviera cerrando desde dentro uno de los cubículos. Volteó, despacio. Las puertas de los cubículos estaban cerradas, como cuando entró. Ninguna se movía. ¿Hay alguien ahí?, preguntó sin pensar. No obtuvo respuesta. Solo el abanico monótono del ventilador. El baño estaba vacío, lo sabía. Pero al alzar la vista otra vez hacia el espejo, notó algo que le heló la sangre. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, de pie, casi pegada a su espalda, se veía una figura oscura, alta, delgada, más una silueta que una persona. No tenía rasgos claros, solo contornos. Brazos muy largos, cabeza inclinada. Sintió que el cuerpo le pesaba, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Quiso voltear de golpe para comprobar que no había nadie, pero una voz en su mente le gritó que no lo hiciera. El reflejo inmóvil en el espejo lo miraba de frente, con ojos muy abiertos. La figura detrás parecía acercarse apenas, como si respirara sobre su nuca. El ventilador hizo un ruido distinto, un rechinido corto. La luz titiló 1, 2 veces. En ese parpadeo, la figura se acercó más en el espejo. Ahora estaba tan pegada a él que parecía fundirse con su sombra. La piel de su cuello se erizó. Sintió un frío punzante, como si la temperatura hubiera caído de golpe. El sonido de la llave girando en la chapa se escuchó de nuevo, pero ahora justo detrás de su oreja, adentro del espejo. Su reflejo empezó a cambiar lentamente. Los ojos se le hundieron un poco más. La mandíbula pareció aflojarse. Era su cara, pero deformándose milímetros, como si algo tirara de ella desde dentro. No supo cómo, pero sus manos lograron abrir la puerta. Salió casi tropezando hacia la noche, respirando agitado, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que se le saldría por la boca. Afuera, el aire estaba más limpio, pero algo había cambiado en el paradero. Los tráilers, antes silenciosos, ahora parecían observarlo. Las ventanillas oscuras reflejaban su figura pequeña en medio del asfalto húmedo. Caminó rápido hacia su camión. Cada paso resonaba hueco. El murmullo lejano de la autopista llegaba como un río continuo. Cuando por fin subió a su cabina y cerró la puerta, se apoyó contra el volante, tratando de calmarse. Encendió el estéreo para romper el silencio, pero solo salió un ruido de estática pesada, como si alguien respirara dentro del aparato. Apagó de inmediato. Prefirió el silencio.
o eso creyó. Minutos después, mientras se recostaba en la litera con los ojos cerrados, empezó a escuchar pasos afuera, pasos lentos, arrastrados, que iban de un camión a otro. El sonido se acercaba, se alejaba, volvía, a veces se detenía justo junto a su puerta. Se quedaba ahí, quieto, y luego seguía. Pensó que era el vigilante del lugar, pero jamás escuchó el típico silbido, ni el choque de llaves. Solo esos pasos pesados, como de alguien que lleva mucho tiempo caminando sin rumbo. Quiso asomarse por la cortina, pero el recuerdo del espejo le apretó el pecho. Se mantuvo inmóvil, con la sensación de que, si abría los ojos en ese momento, vería a alguien sentado en el asiento del chofer, dándole la espalda, respirando despacio. Los pasos cesaron, el silencio cayó de nuevo, y entonces llegó otro ruido. Un raspar suave sobre la lámina de su tráiler, como uñas largas arrastrándose muy despacio, dibujando líneas invisibles. El sonido se movía desde la parte trasera hasta la cabina, pasando por las paredes, por el techo, por encima de él. Se tapó los oídos con fuerza, pero aún así podía sentir el trazo de esas uñas en su mente, como si marcaran algo más que el metal, como si fueran escribiendo sobre él. No supo en qué momento se quedó dormido. Solo recuerda que, al abrir los ojos, ya era de día. La luz del sol se filtraba por las cortinas. Los demás tráilers encendían motores, las voces volvían, los platos chocaban en el comedor recién abierto. Cuando bajó, tratando de convencerse de que todo había sido una pesadilla, lo primero que hizo fue rodear su tráiler. En la lámina había marcas. Líneas largas, delgadas, más profundas en algunos tramos, como si realmente algo hubiera rascado el metal durante horas. No parecían de piedras ni de ramas. Se detuvo en la parte trasera, donde las marcas se cruzaban y formaban algo similar a un símbolo torcido. Casi un círculo, casi una espiral, pero rota en varias partes. Un trailero que pasaba lo vio ahí parado y se le acercó. Le preguntó si le habían vandalizado el camión en la noche. Él le contó a medias lo del baño, el espejo, los pasos, el raspar. El otro se puso serio. Le dijo que en ese paradero, hace años, un chofer se había quitado la vida en el baño, colgándose del ventilador del techo justo frente al espejo, que lo encontraron al amanecer con los ojos tan abiertos que parecía seguir viéndose reflejado. Después de eso comenzaron los rumores. Trailero que se veía raro en el espejo, sombras detrás de su propio reflejo, pasos nocturnos sin dueño, ruidos de uñas en la lámina, como si alguien buscara entrar a la fuerza, o como si marcara uno por uno a los que ya estaban elegidos. Le dijeron que las marcas en el camión con el tiempo desaparecían. No del todo, pero sí lo suficiente para que nadie que no supiera de la historia les diera importancia. Pero lo que no se borraba, según contaban, era el reflejo. Que desde aquella madrugada, cada vez que él se mirara en un espejo de algún baño de carretera, vería al fondo, en un rincón mal iluminado, la misma silueta oscura, inmóvil. No siempre pegada a su espalda, a veces sentada en el lavabo de al lado, a veces recargada en la puerta, pero siempre, siempre con la cabeza inclinada, con sus brazos alargados colgando, esperando el momento en que él, cansado de manejar, deje de correr y decida volver al paradero San Isidro, una noche sin luna. Algunos tramos de las carreteras mexicanas son casi leyendas por sí mismos. Hay uno, en particular, donde muchos camioneros, cuando hablan entre ellos, bajan la voz y evitan mirar por la ventana mientras lo recuerdan. Es una recta larga, con poca iluminación, flanqueada por terrenos baldíos, árboles secos y casitas a lo lejos con techos de lámina. A un costado, casi escondido, hay un paradero improvisado, un terreno de tierra nivelado donde caben 4 o 5 trailers,
una caseta vieja y un puesto de comida que solo abre de día. Por ahí dicen que a ciertas horas de la madrugada una niña cruza sola la autopista, siempre en el mismo punto, siempre con el mismo vestido. Él no creía en eso, o decía que no creía, hasta aquella noche. Venía manejando desde el atardecer con una carga ligera, lo que le permitía mantener buena velocidad. La noche se había ido cerrando poco a poco, tragándose los colores del cielo, dejando solo un negro profundo interrumpido por sus propios faros. El reloj del tablero marcaba las 2:43 AM. El sueño le pesaba, pero el miedo a quedarse dormido lo mantenía atento. Iba cambiando de estación en el radio, buscando alguna voz humana que le hiciera compañía. Todas las estaciones sonaban igual. Comerciales repetidos, canciones viejas, estática. En un punto, la señal se perdió casi por completo. Solo quedaba un ruido blanco, intermitente en el fondo. Apagó el radio. Prefirió escuchar el motor, el rodar constante de las llantas, el golpeteo pequeñito de alguna cosa suelta en la cabina. A lo lejos, entre la oscuridad, vio las luces débiles del paradero improvisado. Una serie de focos amarillos colgando de un cable flojo, moviéndose con el viento. El terreno de tierra se veía vacío. Pensó en detenerse, tal vez echar una pestaña rápida, pero algo, una sensación en el estómago, le dijo que no, que esa noche mejor no. Cuando estaba casi a la altura del paradero, la vio. Primero pensó que era una bolsa blanca volando con el viento, una mancha clara que cruzaba por su campo de visión. Pero la bolsa tomó forma, pequeña, humana. Una niña de no más de 8 años cruzando la autopista. Llevaba un vestido blanco, sencillo, desgastado, que le llegaba a las rodillas. El cabello negro, lacio, le caía en la cara, moviéndose apenas con el aire. No corría, no parecía tener prisa. Caminaba, como si la carretera fuera un pasillo conocido. Él reaccionó instintivamente. Pisó el freno. El tráiler vibró. Las llantas chirriaron, el peso de la carga empujó hacia adelante, el corazón le saltó al cuello. Por un segundo vio a la niña justo frente a los faros. Su piel se veía opaca, no como la de alguien vivo, más bien como tela vieja, y luego, simplemente, ya no estaba. El tráiler se detuvo a mitad de la recta, el ruido del motor bajó, se estabilizó en un ronroneo grave. Sus manos sudaban en el volante, los dedos le temblaban. Miró hacia todos lados con el pulso desbocado. No había nadie, ni la niña, ni un auto, ni una casa cerca con luz. Solo, a lo lejos, el paradero con sus focos amarillos, colgando, parpadeando con desgano. Se quedó ahí unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez fue un truco de la luz. Tal vez el cansancio, tal vez una sombra. Estaba a punto de volver a acelerar cuando escuchó algo. Un golpe seco, 3 golpecitos pequeños sobre la puerta del copiloto. Tac, tac, tac. Como si unos nudillos diminutos tocaran con educación. Se quedó paralizado. El sonido se repitió. Tac, tac, tac. Más insistente. Volteó despacio hacia la ventanilla. El vidrio estaba empañado por dentro y en la superficie, de su lado, empezaron a dibujarse líneas delgadas, como si alguien desde afuera pasara la punta de un dedo frío. Primero un círculo, luego 2 puntos dentro, después una curva hacia abajo, una carita triste. El aire en la cabina se volvió pesado, helado. Su respiración sonaba demasiado fuerte, rebotando en el silencio. Sintió la piel de la nuca arder. Algo dentro de él le decía que si bajaba el vidrio, si se atrevía a mirar de frente, vería a la niña ahí, parada sobre el escalón, con la cara pegada al cristal, con los ojos muy, muy grandes, negros, sin brillo. No bajó nada, no habló. Solo se quedó ahí con las manos tensas, clavadas en el volante. El dibujo en el vidrio se disolvió poco a poco. El empaño se extendió, borrando la carita. Los golpecitos cesaron.
Todo volvió al sonido del motor, constante, como un corazón mecánico que no entiende de fantasmas. Al cabo de un rato, sin darse cuenta cuánto tiempo había pasado, metió primera y avanzó. Las llantas retomaron su canto sobre el asfalto. El tráiler se alejó del paradero, de las luces amarillas, del punto donde la niña se había cruzado. Pensó que ahí terminaba todo, que tal vez había sido atacado por el sueño, por una alucinación de madrugada, hasta que unos kilómetros adelante miró por el espejo retrovisor, casi por costumbre, y la vio, sentada en el borde del camarote, detrás de sus propios asientos, pequeña, con la cabeza gacha, las piernas colgando, sin llegar al piso. La vio solo un instante, un segundo, apenas una imagen fugaz reflejada en el espejo. Giró el cuerpo de golpe, medio levantándose del asiento. El camarote estaba vacío. La cortina se movía apenas con el vaivén del camino. Nada más. Volvió a mirar el espejo. Nada. Apretó los dientes, sintiendo que el estómago se le hacía nudo. Encendió la radio de nuevo, buscando cualquier ruido que tapara los pensamientos. Pero las estaciones estaban muertas. Solo una frecuencia se coló, con un ruido bajo, donde a ratos, muy lejos, parecía escucharse una voz infantil tarareando una canción sin letra. Ese fue el primer encuentro. Con el tiempo, la niña dejó de ser la aparición de la carretera para él. Se convirtió en una presencia silenciosa, un pasajero no invitado. A veces la veía por el rabillo del ojo, sentada en el asiento del copiloto, mirando hacia afuera como si buscara algo en la oscuridad. Otras, sentía un peso ligero recargado en el respaldo de su asiento, detrás de su cabeza, como si alguien se hubiera quedado dormido ahí. Nunca la veía de frente, nunca podía enfocar su rostro por completo. Siempre eran retazos, el borde del vestido, el cabello cubriéndole la cara, unas manos pequeñas agarradas al borde de la litera. Los otros traileros empezaron a notar que estaba distinto, más callado, con la mirada perdida. Uno, de confianza, le preguntó si todo estaba bien, y él, cansado de guardar silencio, decidió contarle. El otro lo escuchó sin reírse. Cuando terminó, solo asintió con la cabeza, como si hubiera esperado oír eso desde hace tiempo. Le dijo que esa niña llevaba años apareciéndose en ese tramo, que dicen que en los 90 un autobús de pasajeros volcó ahí de madrugada, que una familia quedó atrapada y la niña se soltó de la mano de su madre para correr hacia la carretera buscando ayuda. Nadie la vio. Nadie se detuvo a tiempo. A algunos choferes se les fue para abajo el estómago cuando se supo la noticia. Él, entre ellos. Porque mucho antes de verla aquella noche, él ya había pasado por ahí y ya había sentido, una vez, el golpecito leve de algo contra la defensa del tráiler, en un viaje viejo que prefirió no recordar. Le contaron que, desde entonces, ella cruza la autopista una y otra vez, buscando un camión que sí se detenga, que sí la vea, que sí la suba. Dicen que si algún trailero tiene la fortuna de verla claramente, de frente, la niña sube a su cabina sin pedir permiso y ya no se baja, que se queda con él en cada viaje, sentada en el camarote, tocando a veces el vidrio con sus dedos helados, o cruzando la carretera de nuevo, unos metros adelante, para obligarlo a frenar, siempre en el mismo lugar. No para matarlo, no para vengarse, sino porque está atrapada en ese momento, en ese cruce, en esos segundos en los que nadie la ayudó. Desde aquella noche, él evita pasar por ese tramo a esas horas. Cambia rutas, modifica horarios, inventa pretextos, pero en el fondo sabe algo, que no importa por dónde vaya, que mientras siga manejando de madrugada, mientras el cansancio y el silencio lo acompañen, tarde o temprano, al mirar por el espejo otra vez, puede volver a verla, sentada en la orilla de su propia litera,
con los pies colgando, esperando que por fin alguien tenga el valor de mirarla a los ojos y reconocer que fue él, sin saberlo, quien no frenó a tiempo aquella primera vez, y que desde entonces cada golpe suave en la puerta del copiloto, cada carita dibujada en el vidrio empañado, no es una amenaza, es un recordatorio de un cruce nocturno en la autopista que nadie quiso ver.